Vamos a ver si ahora sí podemos saludar a Jorge Coll. Buenos días. Buenos días, Erika. Buenas, muchas gracias, que yo creo que no estábamos conectando ni nos escuchábamos el uno al otro. Oye, Jorge, hoy nosotros empezamos con buen ánimo, pero hoy es un día importante en el que todo el país se para mirar lo que va a ocurrir esta tarde en Valencia, funeral de Estado por las víctimas mortales, 237 víctimas mortales de la trágica Dana del 29 de octubre. Ahora hace un año deberíamos estar pensando en la reconstrucción y lo estamos haciendo, se está haciendo, pero todo queda de alguna manera, si me lo permite, Jorge, empañado por un actor dentro de todo esto, que es el que no estaba, al menos donde sí tenía que estar, aunque se está intentando averiguar dónde sí que estaba, pero lo cierto es que no estaba donde tenía que estar el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Marsón, que hoy sí su equipo ha dicho que estará en el funeral de Estado esta tarde. Un día triste, sí, evidentemente para las familias que también necesitan, pero también necesitan otra serie de cosas. No sé cómo lo ves, porque ayer Feijóo también parece que hablaba del señor Masón ya de otra manera. A ver, aquí hay primero de todo, dar el sentido pésame a todos esos familiares, porque a veces se pierde la perspectiva, ¿no? Lo importante aquí es lo más importante es que se ha perdido 200 y pico vidas, ¿no? Y que ha sido una desgracia nacional. Y que ver cómo llovió en aquel momento en el famoso Día de la Dana de Valencia, realmente nunca se había visto. Y todas estas cosas pues, se producen normalmente porque suelen haber errores encadenados, no por un solo error. Es decir, el señor Masón debería dimitir por una cuestión puramente moral, independientemente después de las culpas política o de las culpas judiciales que tenga o no, porque es evidente que ante esta catástrofe y él no estaba en el puesto de mando como debería de estar un mandatario. Es verdad que había diferentes informaciones de que, en fin, que él no tiene por qué estar, no es el que tiene que estar enfrente, porque para eso está la mesa de seguridad y emergencia que corresponde a distintos personas de la comunidad autónoma, pero es cierto que después hubo confusión, los datos que se daban, en fin, en cualquier caso, yo creo que el señor Masón tenía que dimitir. Yo no creo tanto porque sea el culpable, es decir, yo soy de los que creo, porque he hablado precisamente con el jefe de los bomberos de Valencia, que estuvo aquí en Lanzarote a dar un curso, y él me decía de Rego, dice, Jorge, eso se podía haber evitado un par de muertes que son importantes, porque toda muerte que se hubiera podido evitar sería importante. Dice, pero es que nosotros perdimos las comunicaciones donde ocurrió todo, porque fue tal el desastre de la lluvia inesperada que nadie esperó, ni esperaba tampoco la cuenca hidrológica tampoco esperaba, o por lo menos según ellos dice que no dieron esos datos. Lo cierto es que independientemente de eso, insisto, políticamente tiene una responsabilidad, y más todavía cuando parece que lo que ha dicho, pues como mínimo, si no mentir, no ha dicho la verdad de dónde estaba en ese momento, cuando estaba en el momento álgido de la tormenta o de la Dana, ¿no? Claro, bueno, veremos cómo se dan las cosas. Yo espero que sea lo más tranquilo posible esta tarde, por el bien de todo el mundo, pero es verdad que los familiares le decían en días anteriores que no fuera, pero en fin, también es verdad que es una cuestión de protocolo y que no es una... Hombre, y ahora se ha politizado completamente el tema, y es lógico. Ahora la izquierda y la oposición, pues, vamos, no lo va a soltar, y hasta que no dimita no van a soltar este hueso, y eso es evidente. Pero yo creo que él le está haciendo un daño no solo a Valencia, está haciendo un daño a él mismo y al propio Partido Popular. Es verdad que las encuestas, las últimas que yo conozco, da que gana el Partido Popular en Valencia, ¿no? Y por eso es lo que se aferra un poco el señor Masón. Mira, Jorge, ayer tú tenías en cambio de asunto radicalmente, sí, pero sigo en clave política, porque ayer tú tenías en el Café de Periodistas al secretario de organización de Coalición Canaria a nivel nacional, David Toledo. Nosotros pues hemos buscado hoy la perspectiva, digamos, más del gobierno. Es verdad que es el mismo partido, pero quizá como portavoz del gobierno, Alfonso Cabello, pues nos ha hecho una serie de explicaciones
reiterándose en la necesidad de esa cuestión de confianza y en la importancia de una falta de presupuestos, entre otras cosas, pero también en el objetivo fundamental que tiene Canarias en estos momentos y el Gobierno de Canarias, que es garantizar ese decreto para Canarias que tiene asuntos, digamos, externos a los propios presupuestos, pero que son fundamentales, por ejemplo, para la reconstrucción de La Palma. Claro, parece que el gobierno central y el Partido Socialista no han tomado como que la postura de Junts cambie en gran medida las cosas. Y no sé cómo lo ves tú. Porque ellos en principio dicen, mire, Junts siempre nos está amenazando. Y amenaza, amaga, pero no dispara. En cualquier caso, yo creo que en esta ocasión no puede pensar el señor Pedro Sánchez que es lo mismo que en otras ocasiones, porque por mucho que Junts sean de los que amenaza y no dispara, la realidad es que ahora mismo se vislumbra lo que es un parlamento negativo. ¿Qué significa un parlamento negativo? Que son más los que están en la oposición que los que están, es decir, son más virtualmente los que están ahora en la oposición, con Vox, PP y el señor de Junts, que los que están en el grupo de apoyando al gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, eso ya es una situación anómala, en primer lugar. Además, no ha ganado las elecciones, porque Pedro Sánchez no ganó las elecciones. Por lo tanto, no está legitimado tampoco ni por la mayoría de los votos del pueblo. Y además, tiene otro problema, y es que por tercera vez consecutivamente no va a poder aprobar, o eso todo es lo que parece, no va a poder aprobar los presupuestos generales del Estado, que es una herramienta vital para el funcionamiento de un país, pero sobre todo es una exigencia de la propia Constitución española. Por lo tanto, yo creo que el señor Pedro Sánchez sabe, y no es tonto, y el PSOE sabe que esta legislatura ya está agotada. ¿Cuánto de agotada? ¿Cuánto resistirá el señor Pedro Sánchez? Esa es la cuestión. Tiene a su favor que los aires económicos soplan favorablemente y parece que la macroeconomía le ayuda. Y esto de alguna manera va a provocar que pueda aguantar, si él quiere, un tiempo más de lo que fuera lo deseable para este país. Y es que se convocara nuevas elecciones y el pueblo decidiera si hay que seguir con ese pacto que muchos llaman Frankenstein, donde está desde el partido de la ultraizquierda a de la ultraderecha, en este caso nacionalista, o se sigue o gobierna el Partido Popular. Este va a ser el dilema de las próximas elecciones. ¿Y con quién va a gobernar el Partido Popular? Porque por sí solo no lo podrá hacer, si con el apoyo de Vox, si tiene que meter a Vox dentro del gobierno, en fin. Ahí está ahora mismo el dilema de este país, pero es una evidencia, para mí por lo menos, que la legislatura no la va a poder agotar el señor Pedro Sánchez, pero en cambio está agotada la legislatura en estos momentos. Me refiero políticamente, esta piedra, como se dice habitualmente, ya no da más aceite. Todo va a depender de la resistencia de Pedro Sánchez y de buscar el mejor momento que él crea para sus expectativas electorales. Ayer Fernando Clavijo, pues en una comparecencia a petición propia en el Parlamento, pidió unidad política para exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones para con los menores migrantes no acompañados que tienen derecho a asilo. Bueno, le criticó el portavoz del grupo parlamentario socialista, Sebastián Franqui, le recriminó que enviara expediente justo después de la publicación del auto del Tribunal Supremo. Le hemos preguntado también al señor Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias, que qué le parecía esto, que si esto era así. Bueno, nos decía que Franqui lo que tenía era literal, creo que decía así, un papelón, que con respecto a los menores, la cuestión es que parece... no sé si es que se vende por... Es que no hay una cosa que la ciudadanía canaria, Jorge, creo que nos cuesta comprender. Y es cómo es posible que Canarias sí haya sido capaz de dar respuesta a la emergencia tan grande de personas que llegaron, sobre todo el año pasado, y que todo un señor gobierno esté para adelante y para atrás. Ahora te pongo 100 placitas, ahora busco tal... Por mucho que quieran garantizar el bienestar, o sea, el interés general del menor, es que cuesta entenderlo. Y es verdad que el Partido Socialista de Canarias tiene un papelón, o está jugando un papelón
con el tema migratorio, porque no le ayuda el Estado a poder defender de que están haciendo las cosas bien su partido, que el gobierno lo está haciendo bien en Canarias, porque es evidente que no. Es evidente como que el Tribunal Supremo le ha tenido que dar en varias ocasiones tirones de oreja al propio gobierno de España, al gobierno central, porque no ha cumplido con las propias órdenes judiciales. Por lo tanto, yo creo que ahí, por mucho que el señor Franqui y el PSOE trate de minimizar el asunto y de echar la culpa al gobierno de Canarias, como que está jugando sucio y tal, la realidad es otra. La realidad es que que Canarias ha aguantado a más de 5.500 menores en momentos determinados en su centro, que se ha tenido que buscar la vida para buscar centro, porque no es fácil. Además crea problemas políticos porque nadie quiere tener esos centros al lado de su casa, y en cualquier caso no ha sido capaz de resolver el tema migratorio en estos últimos 4 años, sino que por el contrario se ha empeorado. Es verdad que en los últimos meses, este año, con relación a la llegada de inmigrantes a Canarias, ha sido menor, por suerte, que yo creo que tiene que ver muchas cosas, entre otras el tema también de las políticas que ha hecho el gobierno de Canarias con Marruecos y la que ha hecho la política, en este caso, del Ministerio del Interior y de del gobierno central en Mauritania. Pero en cualquier caso, insisto, está claro que Canarias ha cumplido más que de sobra en el tema migratorio y el Estado no lo ha hecho. En fin, veremos cómo se dan las cosas en adelante, aunque parece que no hay grandes cambios a la vista a esta situación que en la que ya es que da la sensación de que estamos parados en el mismo punto una y otra vez. Sí, porque a ver, cualquier otro dirigente que no hubiera sido Pedro Sánchez en esta circunstancia, no nos engañemos, ya hubiera convocado elecciones. Es decir, él y el señor Mazón son los únicos que no se dan cuenta de lo que exige muchas veces las situaciones, ¿no? Y en este caso, yo creo que ya Pedro Sánchez empieza a darse cuenta, porque es verdad que en su partido nadie le requista. Es una de las cosas. Jordi Sevilla, que fue ministro de Economía, si no me equivoco, del gobierno de Zapatero, pues vino a decir, perdona porque creo que está pasando ahora mismo un avión por aquí. Yo no lo oímos. No lo oí. Vale. Y Jordi Sevilla, que es un economista, y fue el que un poco, creo que fue ministro de Economía, si no me equivoco, con el señor Zapatero, pues ha dicho algo en el sentido de que, en fin, de que el partido se está gobernando en plan cesarista. Y es que esa es la sensación que tiene todos aquellos que no están viviendo ahora mismo de Pedro Sánchez. Es decir, porque realmente yo, que ya tengo años, nunca había conocido ni siquiera en la época de Felipe González, que todo el mundo lo compara, ni siquiera en la época de Felipe González había ese sometimiento que tienen al líder, ¿no? Los cargos públicos, los afiliados, en fin, algo increíble, jamás visto en el Partido Socialista. Insisto, ni en la época de Felipe González, que posiblemente haya sido el líder político social más respaldado de la democracia española y la persona que posiblemente ayudó a transformar este país, ¿no? O aportó mucho para transformar este país en los momentos muy duros y difíciles, en la época de la transición política a pasarla a una democracia plena, ¿no? Yo creo que efectivamente, el Partido Socialista debe reflexionar, y esta situación no se puede aguantar. Mire, a lo mejor convoca elecciones y tiene suerte y las gana Pedro Sánchez, porque esto nunca se sabe. Se sabe cómo se empieza, pero no cómo termina. Oiga, pues si gana, pues ya tendrá el respaldo moral, por lo menos, del pueblo, ¿no? Hombre, buenos días. Que en referencia a lo que decías de Felipe González y Pedro Sánchez, de que algunos los comparan, es que es diferente. Es muy diferente creer en un líder a someterse en un líder. En fin, a un líder. Jorge Coll, director de medios de Lancelot, como siempre, un placer. Muchas gracias. Buen día. Venga, un abrazo. Hasta luego.